Hola, yo soy Journey, este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría que ustedes aprendan conmigo papiamento Shingi 48. Sí, hoy voy a compartir con ustedes papiamento Shingi 48. Así que les invito a coger sus cuadernos, sus lápices, todo lo que necesitan y vamos a aprender. Pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal. Sígueme en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, hoy vamos a aprender unas palabras. Hoy vamos a aprender unas palabras que parecen lo mismo y que yo veo muchos errores que hacen. Tanto en mi escuela online, en el grupo de WhatsApp, yo veo muchos errores que no saben a qué momento tenemos que usarlo. Es nechi, dushi, bon y bonita. Nechi, como hermoso. Dushi, se puede usar por muchas cosas. Bon, bueno. Bonita, bonito. Nechi se usa por objeto o por persona cuando está arreglada. Bien vestido y representable. ¿Okay? Yo puedo decir, tu bolsa está bonito. Tu bolsa está bonita. Bo cartera está bonita. Bo cartera está nechi. Has pintado tu pelo, te ha quedado bonito. Boa pinta bo cabello, ela queda. Boa tinha bo cabello, ela queda bonita. Ela queda nechi. ¿Ok? Vamos por la parte de dushi. Dushi es por ambiente, cosas de comer. También cuando tú estás como enamorado o un piropo a una persona, puedes decir dushi. No es por objeto. ¿Ok? No es por objeto. La fiesta estaba buena. E fiesta tawata dushi. También se puede decir e fiesta tawata bon. La comida estaba rica. E comida tawata dushi. E comida tawata dushi. Mi esposo es rico, sabroso, delicioso, buenote. Mi casa ta dushi. Mi casa ta dushi. Vamos por la parte de bon. Bon también se puede hacer por el ambiente, por el momento, por la actitud, por salud y positivo. En este momento me encuentro bien. Nai momento aquí mi sentimi bon. Nai momento aquí mi sentimi bon. El chico se comporta bien. El chico se comporta bien. Hay muchos hombres ahí que comportan mes bon. Mi salud está mejor que una semana atrás. Mi salud está mejor que una semana atrás. Mi salud está bom comparar com semana passada. Mi salud está bom comparar com semana passada. Él es bien positivo. Él es bien positivo. Está bon positivo. Está bon positivo. Bonita. Bonita es para persona, cosas. No puedes decir el situación está bonito. No. No puedes decir la comida está bonita. No sirve. El papiamento no sirve. Así que, hay mucha mujer, ella está bonita. Esa chica es bonita. Esa chica es bonita. Hay mucha mujer, ella está bonita. La decoración quedó bonito. La decoración quedó bonito. Y decoración queda bonita. La casa que hicieron quedó bonito. La casa que hicieron quedó bonito. Y casa que una traja queda bonita. Y casa que una traja queda bonita. Hasta aquí este video. Tienes que recordar, muy importante, tienes que recordar en qué momento usamos nechi, dushi, bon y bonita. Y bonita. Así puedes formular las palabras bien. Recuerda, muchas veces he visto que dushi lo tiran en cualquier momento. No, error. Así que hasta aquí el video y nos vemos en el próximo.